continuación, como último acto del día, nuestro homenaje de vida y obra del investigador y escritor Baudilio Demóstenes Rebelo Hurtado. Baudilio es abogado de la Universidad Libre, Seccional Bogotá, magíster en Criminología, Ciencias Penales y Penitenciarias de la Universidad Santiago de Cali, cofundador de la Universidad Libre, Seccional Cali, estudiante del doctorado afro-latinoamericano de la Universidad del Valle. Presenta el doctor Mario Diego Romero, profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad del Valle. Bienvenidos. Buenas noches a todas y todos por estar aquí en este homenaje que ofrecemos a Baudilio Rebelo Hurtado. Para nosotros es muy importante, sí, para nosotros es muy importante la obra de el doctor Baudilio, maestro Baudilio, quien nos ha acompañado en el doctorado, es estudiante del doctorado. Pronto tendremos un doctorando que nos ha propuesto un proyecto muy importante dentro de la línea que tenemos allí de estudios afro-latinoamericanos, ¿sí? Y no podía ser de otra manera que a partir de su experiencia, de su actividad, de sus correrías que ha tenido por el Pacífico y que para nosotros constituye un gran archivo de la historia oral del Pacífico. ¿Sí? Voy a leer unas partes de texto, ¿sí? Y voy a interactuar un poco con Baudilio, quien también va a ofrecernos unas palabras. Muy bien. Yo le he llamado Baudilio Rebelo Hurtado, un mareño entre la etnografía, la historia y la tradición oral del Pacífico. Una historia de vida. ¿Por qué comenzar con el término que él nos está insistiendo en sus textos, en sus obras, de mareño? ¿Sí? Para Baudilio, el mareño es el todo en el Pacífico, en la zona bajas del Pacífico, ¿sí? El que se encarga de todo, el que es capaz de ser polisémico con la naturaleza, con la sociedad, con los animales, con las plantas, con los ríos, ¿sí? Y de alguna manera, yo que he conversado en pocas ocasiones con Baudilio, ayer tuvimos una pequeña conversación tratando de encontrar algunos elementos claves de su obra y que él los expresara, ¿sí? Antes había revisado algunas buenas reseñas que humanistas, literatos, periodistas han elaborado sobre la obra de Baudilio, casi todas dando cuenta de la dimensión narrativa que tienen sus textos, sus cuentos, ¿sí? Recogidos en el Pacífico. ¿Sí? He visto de nuevo una entrevista que le hizo el doctor Darío Henao en Conversan 2 hace ya unos 8 años, ¿sí? Y nos acompañó también en el simposio Jorge Isaac hace 5 años, en el 2017, ¿sí? Baudilio ha escrito 11 libros,
de los cuales 2 han sido sobre aspectos jurídicos, ¿sí? Creo que hay una presentación de sus libros, ¿sí? Que está acá en PowerPoint, ¿sí? Con los resúmenes o la sinopsis que él mismo ha hecho de ello, ¿sí? Pasando por, obviamente, su gran obra, Cuentos para dormir a Isabela, en 2 tomos, ¿sí? Con 52 cuentos primero, el tomo primero, y 70, su tomo segundo, ¿sí? Donde podemos encontrar allí toda una vertiente, digamos, etnográfica, ¿sí? Que es la oralidad, pero que la ha recogido Baudilio, ¿sí? Recorriendo todo el Pacífico con una grabadora, me decía ayer, que luego hace transcripción de ellos, de estos cuentos, y de también una serie de experiencias culturales, experiencias de convivencia con la comunidad, que es lo que a mí me parece que lo hace a él un etnógrafo. Ya lo había anunciado Darío, el profesor Darío Henao en la revista de Conversandos, ¿sí? Es quizás sin darse cuenta, se estaba convirtiendo en un etnógrafo, un filólogo, al rescatar las lenguas, las hablas del Pacífico y ponerlas en ese, digamos como él lo señala, sin maquillarlas, expuestas como las encontró con la gente, expuestas como se las fueron dando, ¿sí? Y un antropólogo también en él. Quizá no se daba cuenta que estaba haciendo ese oficio que algunos hemos ido a hacer al Pacífico con prevenciones académicas de textos, ¿sí? Que nos indican técnicas, que nos indican metodologías de obtención de la información, que nos indican formas de conversar con la gente, que nos indican cómo, digamos, interactuar con los espacios, con las comunidades, ¿sí? Pero que cuando estamos allá, quizá muchas de esas técnicas, esas metodologías, se nos desbaratan, ¿sí? Porque la vida en el Pacífico nos regala una infinidad de formas que no están en esos manuales y que no están en esas, digamos, teorías que Baudilio no necesitó incorporarlas primero para recogerlas en el Pacífico. Y eso es lo que lo hace un gran etnógrafo que para nosotros constituye digamos, esta grandiosa obra de 9 libros, sin contar sus 2 textos que hizo sobre derecho, que es su formación inicial, ¿sí? Pero eso tiene que ver con la historia personal de Baudilio, ¿sí? Que nació en Guapi hace 80 años, ¿sí? Y que se vino para Cali con la familia, ¿sí? Y entró a estudiar a sus 11 años, ¿sí? En varios colegios de Cali, y que en Cali aprendió muchos elementos, ¿sí? De la vivencia de esta ciudad, ¿sí? Pero también resistió la discriminación en el colegio donde estuvo, ¿sí? Decirles que estuvo en el Bermans, ¿no? Estudió en el Bermans y otros colegios de religiosos, también como en San Bosco, ¿sí? Y otros colegios que de alguna manera manejan un elemento, digamos, para la época, ¿sí? En que llegó Baudilio acá hace 70, 69 años, y que había, digamos, elementos de discriminación. Pero en ese proceso, él también empezó a encontrarse
más allá de la actividad, digamos, de estudio, ¿sí? Esa discriminación que de pronto sintió, a encontrarse en la relación identitaria con su costa, ¿sí? Con su Guapi, al cual regresaba cada año en sus vacaciones escolares y también en sus vacaciones de diciembre, según me lo contaba. Aquí Baudilio va a tener oportunidad de decirme qué tanto estoy exagerando o qué tanto he minimizado esta agradable conversación que he tenido con él. ¿Sí? Y fue el regreso a Guapi, esos ires y venires de Cali a Guapi, ¿sí? Que le fueron alimentando ese sentimiento identitario mucho mayor, mucho más fuerte, ¿sí? Con el pesar de regresarse desde su Guapi, donde llegaba y visitaba los ríos, ¿sí? Ese amplio río Guapi, esos esteros, esos viajes que hizo con su familia a la isla La Gorgona, ¿sí? Ese sabor y ese sentimiento de la comunidad guapireña, ¿sí? Las festividades, las fiestas a la Virgen del Carmen, ¿no? Las adoraciones y también la funebria. Todos esos elementos fueron siendo incorporados de una manera mucho más identitaria, porque vivir en el Pacífico, ello es, digamos, lo más normal, por supuesto. Si se vive en el Pacífico y hay un sepelio, si hay un nacimiento, si hay un alumbramiento, ¿sí? Si hay una matrona que está, digamos, atendiendo a sus nietos mientras las mujeres van a laborar a la mina o van a laborar al campo, ¿sí? Mientras los hombres, esos mareños, ¿sí? Que salen en jornadas de las 4 de la mañana y regresan a las 3 de la tarde, ¿sí? Eso es absolutamente normal, esa es la vivencia. Pero cuando se viene a Cali y la nostalgia de no tenerlo, ¿sí? Le va a ir alimentando un elemento identitario que él quizás no se da cuenta que lo está construyendo, que lo está madurando, ¿sí? Volverá a Cali, después que se va para Bogotá, a realizar estudios de Derecho en la Universidad Libre, ¿sí? Y volverá a Cali formado en Derecho, y hay otra experiencia que le va a permitir digamos, esa reflexión interna, la reflexión interna sobre su identidad, ¿sí? Como profesional del derecho, como abogado, ¿sí? Nombrado juez, le toca viajar a Buenaventura, a su natal Guapi, y a un pueblo, a un poblado, un municipio del interior nuestro, del Valle Interior, que es Corinto, ¿sí? Y empieza a reconocer unas comunidades, unas sociedades, ¿sí? En Cali le corresponde, como juez, ¿sí? Realizar levantamientos, así se llama, levantamientos. Conoce entonces el oriente de Cali. Para él era un poco desconocido. Conoce Siloé, conoce los lugares a donde le toca ir a las 2 de la mañana, a las 11 de la noche, ¿sí? Y eso lo va alimentando, digamos, en un sentimiento por el derecho, por la justicia o frente a la injusticia, ¿sí? Porque ve jovencitos que han sido asesinados y una madre, decía Baudilio ayer, una madre me decía, en palabras de Baudilio, Señor, déjeme quitarle los zapatos a mi hijo que han matado aquí para dárselos al otro hijo que no tiene. ¿Sí?
eso de alguna manera lo empieza a hacer reflexionar mucho más con un sentimiento, digamos, social, ¿sí? Y a percibir esa injusticia que hay en la ciudad. En Bogotá, su formación le había permitido acercarse en los años 60, ¿sí? 70, le había permitido acercarse a las ideas revolucionarias del momento, a las ideologías comunistas. Tuvo como docente o como profesor suyo a Gerardo Molina, ¿sí? Y a otros líderes políticos, ¿no? Y entonces, todos esos elementos se van incubando en una persona que además ejerce una función pública en la gobernación del Valle, ¿sí? Y allí, después de 18 años de labor y declarado insubsistente por la política, movimientos políticos de los gobernantes de turno, entonces Baudilio empieza a reconocerse en ello, en esa experiencia, ¿sí? Que le ha dado la vida como abogado, ¿sí? Como penalista, como juez, pero también en su relación con la comunidad, con la sociedad. Y un día decide, o un momento decide, ¿sí? Que él va a recoger la tradición oral de la gente del Pacífico. Va a recoger la tradición, ¿sí? Y eso que normalmente lo hace el académico porque se formó en una carrera de antropología, ¿sí? O de sociología, o inclusive últimamente de historia, que nos atrevemos a ir algunos a las comunidades a confrontar esos documentos de archivos, ¿sí? Con las sociedades de las cuales hablan esos documentos, ¿sí? Pero que están vivas, sus descendientes, sus descendientes de esos documentos archivados por las élites, en este caso caucanas y de Cali, en los archivos, ¿sí? Ese componente oral que va recogiendo Baudilio, lo va constituyendo, lo va conformando en lo que yo diría un etnógrafo denso, recurriendo quizá a ese concepto de Clifford Geertz para referirse a la observación densa, a la etnografía densa. Pero lo que yo veo aquí, en la obra de Baudilio, es al etnógrafo denso. Denso porque en su caminar, en su viajar, en sus estancias que tiene con la sociedad, con la comunidad, no es el ejercicio plano de recoger una experiencia, un cuento, una celebración fúnebre, etcétera, sino porque él le da, digamos, el tratamiento, ¿sí? Si bien no lo interviene, ¿sí? En su conjunto, estos elementos tienen un tratamiento, ¿sí? No es una recogida plana de un cuento aquí, de una experiencia acá, sino porque está en un contexto, en un contexto comunitario. Por eso, cuando recogió una experiencia de aquellas mujeres que, digamos, tratan los partos, las parteras, ¿sí? Me lo decía ayer, ¿sí? Lo hace con toda digamos, con todo el performance que eso implica, ¿sí? Todos, o casi todos y todas conocemos qué es una partera en el Pacífico, ¿sí? Una mujer que acompaña a
a la parturienta, ¿cierto? ¿Sí? Le hace un tratamiento para que pueda llegar el niño bien, que no se atraviese, etc. Pero el performance que Baudilio observa en la relación de esa mujer partera con la parturienta y con el esposo de la parturienta, ¿sí?, se lo hace imaginar a uno, se lo hace estar allí en el lugar, ¿sí? Porque me lo decía la partera, trae al esposo, le dice, quítate la camisa y, y se la ponemos a la parturienta. Le transmite un calor, le transmite un sentido, ¿sí? La partera se acuesta en el piso, mientras la parturienta está en la cama, ¿sí? Y le transmite energía. Eso me decía, no se ve en ninguna parte. Eso es algo alucinante, ¿sí? Eso o sea, solo lo vive y solo lo siente quien está allí. Y Baudilio estuvo allí. Y estuvo en los lugares donde los niños le contaron sus cuentos. 15 cuentos recogidos en un momento en que él visitaba a las mayores, las mujeres mayores, y le decían, es que algunos no nos lo recordamos. Y salen los niños a decirle, nosotros sí lo sabemos. Y empieza a recoger esos cuentos que a los niños le dicen. Pero también porque iba a los ancianatos en el Pacífico, aquellas ancianas, ¿sí?, que estaban a punto, ¿sí?, de olvidar sus cuentos, porque la edad nos traiciona, ¿sí?, con la memoria, ¿sí?, y aquellas ancianas que tienen ese conocimiento vivo allí, pero que alguien tiene que recogérselo, porque si no se pierde. Y si no se escribe, también se pierde, ¿sí? Y ahí es donde se constituye ese archivo, el archivo oral, que son sus textos, ¿sí? Un etnógrafo formado en la academia, con todas sus teorías y todas las metodologías, ¿sí?, y todos los referentes de estudios etnográficos que hay para el África o para América, Europa, etcétera, ¿sí?, encontrará en estas obras ese archivo que difícilmente, con esa vivencia con que los muestra, ¿sí?, no lo va a hallar, por lo menos en la condensación que hay en estos 11 libros, que también ha sido acompañado de sus hijos, de sus sobrinos y de su hermano, ¿sí? Este es, digamos, el elemento fundamental que yo quiero mostrar en la obra de Baudilio, en su trabajo con la comunidad, ¿sí? Tengo otros elementos de texto que quisiera referirme, pero vamos a hacer una parte de intervención. Baudilio ha pedido intervenir, que no le correspondía, porque el homenajeado es él, que debería estar acá escuchándonos solamente, pero nos ha dicho, yo quiero hablar también. Y para nosotros es una emoción que que él quiera referirnos unas palabras. Por favor, Baudilio. Muy gentil, maestro. Señoras, señores, familiares, querido hermano, todos y cada uno de ustedes aquí presentes, me halagan, me llenan el corazón de agua dulce, Alfredito. Les voy a comentar a ustedes mi trabajo que he hecho durante 35 años. Trabajaba en la Gobernación del Valle
cuando por primera vez se da la reforma constitucional de 1986, la elección de alcaldes, y ellos, la única exigencia era que hubiesen nacido en el pueblo o que hubieran permanecido 5 años en ese lugar. Entonces yo entendí que era necesario que a la persona se le enseñara las normas mínimas, las normas jurídicas, para evitar ser tirano. Por eso trabajé en este texto que se llama Diccionario Jurídico del Alcalde. En Roma, en el sistema esclavista de producción, había alcaldes. Los árabes también tenían alcaldes, que quiere significar juez. Y las alcaldías populares se dieron desde 1811, casi pegado al grito de independencia, y se vino trabajando así hasta que hay un periodo de suspensión, y en 1986 se da esto. Entonces yo produzco este diccionario patrocinado por la Gobernación del Valle, donde prestaba mi servicio en el departamento jurídico de la Gobernación. La siguiente, por favor. Posteriormente, creo que se me han quedado algunas interpretaciones jurídicas, y entonces hablamos sobre la jurisprudencia que son producidas por las altas cortes y la doctrina, y especialmente los delitos cometidos por los gobernantes. ¿Quién me ayuda? Mi esposa. Ponte de pie, Ana Cecilia. Ella es abogada, hoy es fiscal de derechos humanos, y empezamos a construir la parte penal. Entonces nosotros damos este libro que por primera vez me lo publica mi Universidad Libre. La llamo así por cuanto mi padre estudió en la Libre. Mi padre tendría unos 100 y pico de años. Yo estudié en la Universidad Libre. Mis sobrinos, mis hijos y mis sobrinos estudian en la Universidad Libre. Y tengo un nietecito de 3 años que espero que estudie en la Universidad Libre. Bien. Entonces, estas son las leyes, como te digo, que tienen jurisprudencia y doctrina, y sobre todo muchísimas normas penales en que incurren los gobernantes, y hoy con mayor fuerza. Hoy hay un grupo de gobernantes bandidos, especuladores y una cantidad de comportamientos que lesionan el Código Penal y que los enriquecen. La siguiente, por favor. Después de 2 publicaciones, yo miro el Pacífico, me meto a navegar en él. Mi madre, Rosinda Hurtado de Revelo, nos hacía dormir a los 11 hermanos narrándonos cuentos. Lo colocaban a uno en una batea de chachajo y le empezaban a narrar los cuentos y lo mecían. Eso fue el primer impacto cultural que sentí. Mi madre. Y mi padre en 1935 publicó con El Poeta del Mar, Elcía Martán Góngora, una revista que se llamaba Vanguardia. De tal manera que esa experiencia de infancia, más la guía de mi madre en la parte cultural, más las enseñanzas de papá en la parte literaria. Mi padre era un hombre demócrata radical, se escribían con Neruda, publicaban, hablaban de Proletario de 1935 porque leían todo lo que se estaba presentando en ese mundo. De tal manera que yo llego y hablo de voces e imágenes del litoral pacífico. ¿Qué registro? Palabras quechuas. Muchas palabras quechuas. Los incas estuvieron navegando por el Los incas estuvieron navegando por el Océano Pacífico y nos llenaron de muchas palabras. De muchas palabras. Les voy a citar algunas que las utilizamos permanentemente. Permanentemente. Tú vas allá y las conoces.
pues si no, y las conoces. Por ejemplo, quechua. Agüitar. Agüitar es acechar para hacerle un daño o para lo que fuese. Pucho. Pucho es un tabaco pequeño o de cigarrillo, es un pucho. Chamba es un pozo. Cucho es una persona de edad. Guaico es un desfiladero. Boquinche, la persona que tiene problemas en los labios, ¿no? De labio leporino. Esas son palabras quechuas. Los incas bajaron, fundaron Tumaco y siguieron navegando por el Pacífico. Y entonces hacían ese intercambio de la artesanía inca con los productos del Pacífico, iban regando sus voces. Tenemos palabras del español, pero español arcaico. Si ustedes se leen los libros de Cristóbal Colón, allí encuentran muchísimas palabras que nosotros las conservamos. Aguaje. El aguaje es la marea alta. Alevantaron, dicen los paisanos, y lo anotaba Colón. A levantar es levantarse. Balandra son naves que tienen velas y son impulsadas por el viento. Escribir, mesmo, palabras del español arcaico cuando se estaba fundando. Tenemos también palabras árabes, muchísimas palabras árabes. Aquí también, pero la verdad es que en el Pacífico abundan. Calefatear, cuando se construyen los barcos de madera, que es un espacio entre madera y madera, y el carpintero llega y cubre ese espacio, ¿no? Cubre ese espacio, se llama calefatear. Colón perdió una de sus naves porque desafortunadamente los carpinteros no alcanzaron a evitar que se inundara. Almud es una medida de peso, especialmente del maíz. Badulaque, el hombre que consume licor, que toma, el que es un poco abandonado, el badulaque. El zaguán, la distancia que hay, la distancia que hay entre la puerta principal y la sala. Candil, la lámpara que ilumina la casa con un poco de petróleo y con una mecha, exacto. Y las palabras bantú. Yo tengo un amigo que estimo mucho, se llama Rafael Perea Chalá, hizo un doctorado y presenta su libro, su tesis es sobre palabras bantú, y hay muchísimas cantidades de estas palabras africanas. Voy a citar solo alguna. La tanga que llega del Brasil es eminentemente bantú. Grajo, el grajo es la xilosis. Cuando llegaban los europeos a cazar africanos, ellos se daban cuenta cuando había mucha brisa de que llegaban estos europeos con mal olor, con ese grajo, y huían. Azotea. Nosotros en el norte, en el norte del Pacífico le llaman azotea. Nosotros en el sur le llamamos azotea, que es la terracita que queda, la terraza, azotea. Bemba, los labios de la famosa Celia Cruz. Cachimba es la pipa. Cumbamba, el mentón. Conga, la conga es una hormiga negra que es muy hiriente. Y con colón es cuando el raspado, ¿no? Cuando se hace el arroz queda un poquito esto. Entonces miren ustedes que estas son palabras. El Pacífico es un pueblo lingüístico. Hablamos esas lenguas con una naturalidad que ni siquiera sabemos su origen.
Eso me llevó a hacer mi investigación sobre el Pacífico. ¿De dónde? Vallasolano es un pueblo bellísimo. Vallasolano tiene, diga usted, distante unos 5 kilómetros, un lugar que se llama El Valle, que es un paraíso para ir a pasar la luna de miel o repetirla. Es una cosa extraordinaria. Vallasolano. Llego a Tumaco. Tumaco fue fundado por Tumac, un inca. Aquí hay un amigo de Tumaco, escritor de la Fundación de Escritores del Pacífico, es mi amigo Oscar Seidel. Su abuelo fundó el colegio más importante en el Pacífico en su época, Tumaco. Bien, voy a Tumaco, a Arbacoa, a Ciscuandé, a Guapi, mi pueblo. Guapi es el palenque cultural del Pacífico, porque nosotros nos hemos opuesto a que este modernismo, a veces dañino, muchísimas veces canceroso, nos lastime nuestra manera de pensar. Llegamos a la última parte, López de Micay, los departamentos del Chocó, todos los departamentos del Pacífico. ¿Y por dónde entraron los negros? ¿Por dónde entraron los africanos? Por el río Moro. ¿Qué es eso del río Moro? Anteriormente se pagaba impuestos en Cartagena de Indias, muy costoso. Allá llegaba el padre Sandoval, el padre Claver, que tenía esclavos, los llegaban a la playa, los bautizaban y posteriormente los encerraban para que engordaran y los pudieran vender. El amo le miraba los ojos, la boca, las orejas, las axilas, el recto, los genitales, lo ponía a correr y después lo escupía en el rostro para que se diera cuenta que entre él, el amo blanco, el europeo y el negro no había ninguna relación. Pero los europeos se dieron cuenta que por Cartagena de Indias había que pagar impuestos y empiezan a traer a africanos por el río Moro. Felipe II se dio cuenta de que por ese río estaban haciendo contrabando y dijo, ya no se va a llamar más río Moro, se va a llamar río a trato, sin trato. Y por allí entraron muchísimos de ellos. Entonces, los otros eran comprados en Popayán. A mí me excusan lo que voy a decir, pero Popayán en la época de la colonización fue de las ciudades más infames que se dio en las Américas. Créame, me da, pero son mis lecturas que yo he hecho. Entraba a Popayán. Cali también compraba esclavizados, los compraba y los vendía. Buga, Cartago. Muchos de estos pueblos llegaron al Valle del Cauca, al Cauca, y lo hacían por el río Magdalena. Salían de Cartagena, llegaban al río Magdalena y posteriormente poblaban estos departamentos. Mejor, nosotros, con voces e imágenes del litoral pacífico, fuimos pescadores de voces. Lo que nos gustaba la siguiente, por favor. ¿Y cuáles fueron las de palabras de amancebamiento felices? ¿De qué? ¿Qué dice amancebamiento? Todo lo que te acabo de comentar, todo, es decir, como se da una amalgama, se da un sincretismo, entonces yo lo llamo así, que fueron amancebados. Yo pensé que había un corrinche. No, señora, si da cuentos para dormir, Isabela, tradición oral afropacífico, ¿con quién lo hago? Con mis hijos. Yo siempre he trabajado con mis hijos, ellos son los más cercanos al miocardio. Yo no existo sin ellos. Y aquí está una de ellas. Carolina, ponte de pie, mami. Carito, ponte de pie. Y mi otro hijo Camilo, que no pudo asistir. Bien, ¿qué hago yo en el 2010? Se abre un concurso para la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana del Ministerio de Cultura, la primera biblioteca de literatura afrocolombiana, donde está Zapato Olivella, el maestro Banín, el Cian Martán Góngora, Rogelio. ¿Sabe quién me lleva ya cogido de la mano? Mi amigo Darío Henao Restrepo, que no me conocía, créame, no éramos amigos, y me lleva a ese concurso y tengo la dicha, oígase bien, de estar en esa colección. Y le pongo cuentos para dormir, Isabela. Isabela es mi bebé,
tiene 22 añitos, es profesional, pero los hijos no crecen en el corazón de uno. Entonces sigue siendo ella. ¿Qué hacemos nosotros? Cazamos cuentos incas, africanos y españoles. Son contados por quienes, por las abuelas. Yo llego y visito a las abuelas mayores de 70, 80, 90 años y ellas son las depositarias de toda la cultura. Hablar con una abuela es lo mejor que uno puede hacer. Yo enseñé en la Universidad Libre durante 40 años y yo le decía a mis alumnos, cuando ustedes lleguen al Pacífico, gócese el Pacífico, pero a las 4 de la tarde siéntese con una abuela y usted llega, el corazón se le llena de alegría. Ellas son las sabias de las aldeas, les llamo yo. Entonces, ellas me narran sus cuentos. Cuando yo voy y las visito en estos lugares, ellas empiezan a contarme y yo me quedo, ellas me empiezan a contar y cuando ellas se quedan en silencio, yo también hago lo mismo, porque están recordando. En este trabajo alcancé a recoger 52 cuentos, con mucha incidencia, porque los cuentos africanos son zoológicos, donde hay dos grandes grupos, los tíos, que son los animales fuertes, el tío león, el tío tigre, y además hay uno pequeñito que es astuto, inteligente, sagaz, se burla de ellos, que es el tío conejo. Si ustedes me permiten, yo les narro un cuentico pequeñito, el tío conejo. Bueno, bien, gracias, créame, es que me emocionan mis cosas. El tío conejo iba por la selva comiendo uvas, y cuando levanta la cabeza, le dice, prohibido comerse las uvas porque estas son de yo. Había escrito el tío león. El tío conejo mira eso, baja la cabeza y se va, y al día siguiente llega con unas cuerdas muy fuertes en el cuerpo y le dice, el tío león, que es el rey de la selva, ¿y usted qué hace con eso? Le dice, no, lo que pasa es que hoy viene un huracán y va a llevar animales, va a destruir toda la agricultura y los árboles, y yo quiero, usted tío, con una mansedumbre absoluta, yo quiero que usted tío león me amarre. Dice el tío león, no, yo no lo voy a amarrar a usted, es usted que me debe amarrar a yo. Y llega el tío conejo, le amarra las patas, la cabeza, el estómago, el cuello, y una vez que está bien amarrado lo prueba a ver si puede salir, y empieza a comerse las uvas y llevárselas para la casa. Ese es el tío conejo, un hombre absolutamente astuto. Pues bien, además, nosotros tenemos, los animales indefensos son los sobrinos. Los sobrinos, el mono, el avestruz, los animales que no son fáciles de defender. Y estos animales, como nosotros, gozan, sufren. Además, en eso tenemos también cuentos españoles de príncipes y príncipas. En el Pacífico le decimos príncipas a las princesas, los príncipes, los dueños de grandes castillos, ¿no? Y el príncipe es el conquistador. Estos cuentos los tenemos, 52 cuentos. Desafortunadamente, este es un país en donde la literatura afro, donde la literatura negra, donde la literatura del Pacífico no la trabaja, no les interesa. Preferimos escuchar o leer estos cuentos europeos que los cuentos nuestros, de nuestros ancestros. La siguiente, por favor. Diálogo de aguas por los esteros de la afroralidad, 2013. La segunda edición la hacen en el 2022, nos las acaban de entregar, la hacemos con Hernando, el poeta que está allá. No le digo que me ponga de pie porque él acaba de leer poesía, la hacemos con Hernando. Son palabras, hay unas que Hernando las adorna, él es poeta, digo usted unas 50 palabras, y quedan bellísimas, y las otras son las que yo he podido trabajar. Pero en este caso, en Diálogo de Aguas, ¿qué encontramos? Prácticas sociales, culturales, literarias, el curanderismo mágico que es tan sanador, ¿no?
mitos y muchos más. Entonces Hernando habla de esa muestra de africanidad, maderamen de palabras lo llama él. Y aquí en este texto, que me lo publican y me lo vuelven a publicar, no lo editan nuevamente, tenemos sobre partería, visiones, maleficios, el mal que le hacen a las personas, las leyendas, los palenques. El Pacífico tuvo lugares de resistencia, la vida sexual, los alabaos son los cantos de lágrima, el chigualo se refiere a estos, los chigualos se refiere a estos simbolismos, a estos rituales de niños. En el Chocó, en la parte del norte, le llaman gualí. Y otros placeres orales. Encontramos en diálogo de aguas. Yo le puse diálogo de aguas por cuanto hay hombres que navegan, viven en las costas y a veces tienen un lenguaje diferente al hombre del río. Por eso le coloqué diálogo de aguas. La siguiente, por favor. Entundamientos del Pacífico colombiano, mito, leyenda y curanderismo mágico. Me lo publica la segunda edición, también el Ministerio de Cultura. Para mí es un gran orgullo que el Ministerio de Cultura me haya publicado 3 libros. Me publica uno y me reimprime 2. Sí, me imprime 2. Esto lo hace en el 2014. Es el reconocimiento a la población del Pacífico. Y ellos cuando están contando, cuando están narrando sobre estos mitos, dicen ellos, las abuelas, dice, esto es cierto, esta visión. La visión son aquellos fantasmas que se le presentan a las personas. Dice, ese es cierto, esta visión como el sol que está alumbrando hoy, pero lo dicen con una seriedad y con una convicción de que realmente permite que esa persona crea en lo que nos narra la abuela, ¿no? Y son visiones ¿de dónde? De mar, de río, de monte. ¿Cuáles tenemos? El riviel. ¿Cuál es el riviel? Cuando el hombre va en alta mar, se le aparece en lontananza una nave que viene llena de fuego y se acerca a ella, a esa embarcación pequeña y después sigue. Ese es el riviel. Leía yo a un antropólogo cubana de mucha edad y afirmaba que su abuelo también le comentaba sobre el hecho de que había embarcaciones en fuego que se arrimaban, o sea que esto debe ser eminentemente africano. El duende que todos lo conocemos, y la tunda viene, tunda se escribe N-T-U, tun, que significa cabeza, eso es bantú, y N-D-A, que significa cuerpo, es tunda. ¿Cuál es la tunda? La tunda es una mujer que tiene un vestido negro hasta los tobillos, una pata de molinillo y se lleva a los niños malcriados para el monte. Lo mismo que a los borrachos. Mucho cuidado cuando vayan al Pacífico. Se llevan a los adultos. Esa tunda, la única persona que la recupera es el padrino, nadie más. El padrino se va con una persona que le ayuda, con cohetes, agua bendita, gritando, tunda, soltame ahijado, tunda, soltame ahijado. La tunda se asusta por el agua bendita y por los truenos y la suelta. Y durante todo el tiempo que el niño permanece en la selva, le da comida, le da camarones que los cocina en el recto. Por eso el niño sale un poco perturbado, enfermito, hay que hacerle tratamiento. El Maravelí, el Toinará, para citar solo algunos, ¿no? El Toinará, las personas cuando van, como nosotros tenemos tanta navegación, entonces el Toinará, cuando la persona va, los adultos van a consumir licor a los pueblos y están borrachos, se embarcan por la noche, el Toinará llega y sale del río, lo coge y lo ahoga. Toinará. Y muchos otros. Sigamos, por favor. Ritos de orilla. Esto es, mire, mis libros tienen muchas investigaciones y muchas páginas. En estos ritos de orillo hablamos
de la evangelización y la colonización. La evangelización fue funesta en las Américas. Lo importante es que el alma se fuera al cielo, así se murieran en la tierra el esclavo negro o el indígena. Dime. Perfecto, hay un límite de tiempo, muy bien. Entonces, este es mi otro libro, Ritos de Orilla. La siguiente, por favor. Cuentos para dormir, Isabela. Tiene 70 cuentos. Aquí también participa Carolina. Carolina, y sigamos, por favor. Raíces africanas son los orígenes de nuestra cultura. Los que llegan, yo hago una investigación en Tumaco y encuentro en Tumaco y en todo el Pacífico encuentro 150 apellidos africanos. La siguiente, por favor. Acércate a las brasas para ver lo que dices. Son indiscutiblemente los dichos que las abuelas y nuestras madres utilizaban para llamarnos la atención. Son las frases que tienen religiosidad, la vida social, cultural de los habitantes del Pacífico colombiano. La siguiente, por favor. Esta está por publicar. La diáspora africana. Tiene un prólogo de Sheila S. Walker. Ella es una antropóloga gringa. Ha ido 100 veces a el África. Me la presentó el maestro Darío y ella me hace el prólogo. Está eso en una gestión para la publicación. Estos son los libros que yo he trabajado, que yo he publicado a través de las universidades, ¿no? Y que sigo en mi investigación, porque la verdad es que el Pacífico me enamora muchísimo. Por eso estoy de acuerdo con Demócrito Agdera, que decía: el hombre nace del fondo fangoso del mar. Y eso somos nosotros del Pacífico. Gracias y excúsenme de haberme extendido tanto. Gracias, maestro. Nosotros somos los agradecidos. Como se dieron cuenta, yo quedé supremamente corto en lo que he señalado y en viva voz la idea era que pudiéramos ver esa emoción y esa pasión con que se ha abordado esas narrativas del Pacífico. Por cuestiones de tiempo vamos a dar lugar, por favor, al desarrollo de la presentación, ¿sí? Por favor. Sí, señor. Bueno, continuamos. No. Era la misma. Es que teníamos una presentación similar, pero pensamos más bien que Baudilio expresara su misma producción, ¿no? Y eso fue una cosa que queríamos mostrar como muy emotiva, poder ver en ello. Bien, Baudilio, es para nosotros un honor, es para nosotros realmente un honor que usted esté con nosotros, nos acompañe. Hemos bebido de su producción, ¿sí? Y muchísimas gracias. Vamos a presentar una actividad siguiente, por favor. Muchas gracias. A continuación, hace entrega de la nota de estilo el señor decano de la Facultad de Humanidades, Darío Henao Restrepo. Darío Henao Restrepo, decano de la Facultad de Humanidades, director del 12º Simposio Internacional Jorge Isaacs, otorga un reconocimiento a Baudilio Demóstenes Revelo Hurtado, investigador y escritor, a toda una vida y obra dedicada a la investigación y divulgación de la cultura del Pacífico colombiano, Santiago de Cali, 30 de noviembre de 2022. Bueno, en nombre de la Universidad del Valle, de mi facultad y en mi condición de decano, que realmente me da mucha alegría
y regocijo entregarle esta placa de reconocimiento a toda una vida como investigador y escritor a Baudilio. No quiero decir sino un par de palabras muy breves. Primero, haber tenido la fortuna de conocerlo desde la cevichería Guapi y desde los festivales del Petronio Álvarez, por el amigo común que ya no está con nosotros, que se llama Germán Patiño, otro gran investigador, que fue el que nos acercó a raíz de la fundación del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Y por otro lado, decirles que este simposio, que por primera vez se le dedica a la temática específica afro-latinoamericana, de alguna medida nos acerca al Pacífico profundo, a donde nos dejó el legado África a través de la obra de Baudilio. El trabajo que él está realizando para culminar su carrera intelectual y productiva en el doctorado en estudios afro de la Universidad del Valle, el primero y único en Colombia, se verá beneficiado con este trabajo investigativo con el que Baudilio quiere cerrar, dijéramos, su trabajo, y creo que va por muy buen camino. Hemos traído aquí africanos, cubanos, expertos en la literatura de muchas partes, y creo que eso alimenta muchísimo a nuestra región, y es el espíritu de esta universidad, que tiene una impronta afro extraordinaria, y de nuestro doctorado en la pluma de Baudilio, en su producción intelectual, tenerlo aquí y hacerle este reconocimiento, no solamente por toda su obra, sino porque es un estudiante que inclusive en momentos difíciles ha dado sus presentaciones desde la clínica con un vigor, con unas ganas que son un ejemplo de vida. Yo le agradezco a la vida haber tenido esta oportunidad de ser amigo, de ser compinche, de ser compañero de diálogo a Baudilio Demóstenes Revelo Hurtado. Entonces te entrego, mi hermano, con muchísimo cariño esta placa. Te voy a dar un abrazo, triple abrazo, como llamamos los masones. Muy bien. Mil gracias. Bueno. Mil gracias. En el mismo espíritu hay una nota de estilo de la facultad que le haré también entrega. Es una nota de estilo que está aquí. Está aquí esta nota de estilo que, considerando que el investigador y escritor Baudilio Demóstenes Revelo Hurtado, nacido en Guapi, Cauca, abogado de la Universidad Libre, Bogotá, magíster en criminología, ciencias penales y penitenciarias de la Universidad Santiago de Cali, cofundador de la Universidad Libre Seccional Cali, miembro de número de la Academia de Historia del Valle Cali, ha desempeñado importantes cargos públicos, es catedrático de mérito y investigador. Que el escritor e investigador Baudilio Demóstenes Revelo Hurtado, un hombre académico y humanista del Pacífico nuestro, es una persona de mucha bondad humana, un ser sencillo en el trato, que practica el amor fraterno con sus semejantes. Su pincel discurre en el papel en todo aspecto que ha sido fruto de procesos de materia, sus investigaciones sobre esta cultura. Su lenguaje es el de la literatura del Pacífico. Entre sus obras se destacan Ritos de Orilla, Diálogos de Aguas por los esteros en el Pacífico colombiano, Entundamiento en el Pacífico, entre muchas otras, que en mérito al anterior resuelve exaltar y reconocer y felicitar la labor del investigador y escritor Baudilio Demóstenes Revelo Hurtado en el marco del 12º Simposio Internacional Jorge Isaacs, Jornadas Afro-Latinoamericanas, Comunicación y Cultura de la Universidad del Valle. Artículo 2, entregar este reconocimiento en nota de estilo al señor Baudilio Demóstenes Revelo Hurtado,
en acto especial en homenaje a su vida y obra de investigador y escritor en el marco de este simposio internacional Jorge Izar. Comuníquese y cúmplase, dado en Santiago de Cali a los 25 días del mes de noviembre del 2022. Bueno, con este pequeño reconocimiento doy por cerrado el 12º Simposio Internacional Jorge Isaacs en su primera jornada, que es la jornada afro-latinoamericana. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible esto, a nuestro equipo, a Magdalena, a los compañeros aquí del periódico La Palabra, al equipo de comunicación de la facultad. Y bueno, lo único que queremos para finalizar son algunos poetas que quieren hacer el último homenaje, y finalmente, esto no se podría hacer sin música. Los invitamos, una vez terminen los poemas, a tener un brindis con música del Pacífico, donde queremos que Baudilio escuche esas bellas melodías de nuestro gran Pacífico colombiano. Entonces llamo a Hernando Revelo para que haga la lectura de poesías, y a los otros poetas que quieran leer, pues podríamos hacer esto. También por ahí estaba... Escúchame, doctor, hay una notica aquí que manda... Baudilio quiere que lean una nota que le acaba de mandar una persona muy importante. Gracias. Bueno, a continuación, la lectura de la carta suscrita por Luis Antonio Cuellar, presidente de la Academia de Historia del Valle del Cauca, dirigida al doctor Baudilio Revelo. Santiago de Cali, 30 de noviembre de 2022. Señor académico doctor Baudilio Demóstenes Revelo Hurtado, La Ciudad. La Universidad del Valle del Cauca, alma mater de nuestra vallecaucanidad, rinde a usted hoy un sentido homenaje a sus fecundos méritos como investigador y docente de la historia de nuestra población afrodescendiente, asentada en la costa del Océano Pacífico colombiano, que usted por más de 30 años ha recorrido para transmitir a las juventudes y amigos de la historia sus libros a saber: Voces e imágenes del litoral pacífico colombiano, 2005, Cuentos para dormir a Isabela, 2010, Diálogo de Aguas, 2013, Entundamientos del Pacífico Negro colombiano, 2014, Ritos de Orillas, 2015, y Cuentos para dormir a Isabela, tomo 2, 2018, que en suma constituyen una regia historia de preciosa importancia, con hondos ancestros de legendaria estirpe, en cuya narrativa se recogen costumbres y términos lingüísticos de rancias tribus africanas. La Academia de Historia del Valle del Cauca, de la cual es usted miembro emérito, a mucho honor manifiesta a usted y a la familia Revelo Hurtado sus felicitaciones y parabienes en tan señalado homenaje. Reciba usted mi fraterno abrazo, y en nombre de la Academia de Historia del Valle del Cauca, un estrecho abrazo. Afectísimo amigo y obsecuente servidor, Luis Antonio Cuellar, presidente. Creo que ahora sí, un poema de Hernando Revelo, que ha trabajado de la mano de su hermano toda la vida. Ellos son Uña y Mugre. El mugre soy yo. Yo quiero agradecer en nombre de la familia Revelo Hurtado. Aquí se encuentran mis hermanos, mis cuñados, mis sobrinos. Al doctor Darío Henao por este reconocimiento que usted, la Universidad del Valle, mi primera alma mater, a Magdalena, a los compañeros de la logística, este reconocimiento a Baudilio. Permítanme decirle Baudilito, como le decimos a la orilla del río Guapi. Merecidísimo, merecidísimo. 11 libros lo hacen no un escritor del Pacífico, sino ya un género literario del Pacífico. Excúsenme que diga esto, pero es verdad.
Es un hombre que nos ha enseñado en familia a que hay que dejar huellas sin pisar a nadie. Nos ha enseñado que los pájaros que se acostumbran a su jaula creen que volar es una enfermedad. Y Baudilito nos ha enseñado que en lo único en que el hombre es grande puesto de rodillas es en el amor, porque el amor es la única esclavitud que no deshonra. Y eso se lo agradecemos a Baudilio. Aquí está con su hija, con su señora esposa, con Marta, mi compañera de siempre, mi hijo. Este es un acto académico que nosotros siempre los convertimos en un acto familiar. Y yo creo que llegará el momento en donde, así como en la antigüedad se le daba el apellido a los grandes hombres de acuerdo al sitio en que habían nacido, Heráclito de Éfeso, Demócrito de Abdera, Tales de Mileto, Safo de Lesbos, llegará el momento en donde se hablará de Baudilio Demóstenes de Guapi. Créanme que es así, y su palabra me gusta muchísimo, me gusta, me ensimisma. Cada vez que él está escribiendo un libro, me llama a las 4 de la mañana, no a consultarme, sino a leerme sus avances. Ahora que está haciendo su tesis de grado de 500 páginas, yo no sé, Marta, qué vamos a hacer, pero espero esa llamada a las 4 de la mañana. Me gusta tanto su palabra que estamos haciendo los trámites con mi hermana Imelda, que es abogada, para no llamarle más Baudilio, sino Baudilio. Es un idilio escucharlo, Baudilio a partir de hoy. Y este poema que voy a leer ahora es muy corto. Se lo dedico a Baudilio en el texto por su compromiso revolucionario de rechazo absoluto a la esclavitud, a la diáspora. Y una vez me dijo, en toda diáspora, el ser humano carga en su maleta la esperanza de volver, siguiendo las palabras de Melville, el mejor retorno es a la casa. Y unió esas dos palabras y creó la palabra diáspora con esperanza, la diasporanza. Entonces, este texto es eso. Todas las personas que han salido de nuestra tierra. En 1985 al 31 de diciembre del 2021, 10 millones de personas han sido desplazadas de su tierra. El 25 al 30% de nuestra gente. Cuando hablo de nuestra gente, es la población negra y la población indígena. Y a él le duele, y nos duele a nosotros esto. Por eso, Baudilito, este poema para usted. Los desplazados y la diasporanza. A mis hermanos del Pacífico en el destierro, al tío Baudilio en mi corazón. Entraron a la aldea, quemaron las casas, un muerto por hogar fue la cuota de sangre, fueron sacados de sus ríos pacíficos por los otros, los que de aquí no son, los que jamás serán, los innombrables. Por los esteros de la noche huyeron, empacaron con afán las migajas de vida y los peroles. Ahora están en la ciudad, el gran infierno, en el desprecio de sus esquinas, frente a la mezquindad de las miradas, con su mujer y sus hijos y sus viejos, con su perro, con sus perros, sus trastes y sus esteras rotas, y en la lluvia triste de sus ojos solo queda un pedazo de luna de su aldea, mientras ponen a secar sus nostalgias de islas y gaviotas en el alambre del sol, piden limosna por amor a Dios en los semáforos, sin extender la mano, sin ruego en el rostro, conservando aún la dignidad que concede la pobreza en los momentos aciagos, pero el Dios de la ciudad no los oye, está ocupado en otras cosas, está lejos. Un psiquiatra se acerca y les dice que padecen delirio de persecución y que la mitriptilina es buena para la depresión y el pánico. Un lujoso carro baja sus vidrios y una señora elegante grita, váyanse. Y mientras el semáforo cambia de verde a rojo,
sueñan el regreso. Allá quedó la casa palafítica empinada sobre sus zancos de chachajo, allá quedó el fogón y la leña y el pescado. El destierro es un caimito amargo en la memoria. Las canoas derrotadas encalladas en orillas, mientras esperan el regreso, conversan con las olas cosas de lejanías. Hay luto de marimbas en el pueblo, las golondrinas ya no anidan en los campanarios, el repique a requiem de todos los muertos de todos los días les espanta en su alegría de alas. Se silencian los bombos, fúnebre es el canto de los cununos. Y un canaleta erguido al pie de su potrillo se resiste a la muerte, sobrevive el exilio, mientras en la ciudad, debajo de algún puente, un abuelo negro hace dormir a sus nietos con los cuentos y las fábulas del tío Baudilio y los arrulla con cantos de diasporanza como si estuvieran soñando luciérnagas pacíficas a la orilla de un río. Muchas gracias. Bueno, vamos a llamar a la poeta Mary Grueso para su poema y hay otros poetas para que vayan haciendo ya, se vayan preparando. Ay, no. Gracias. Caballero, felicitaciones. Baudilio de Guapi. Bueno, debemos decir, ay, no, tu papá sí te iba bregando ahí. A ver, señorita Hurtado, usted que me mandó subir acá. Bueno, siguiendo la línea del doctor que acabó de antecederme, los desplazados. Esa casa está sola y otras muchas, oscuras, desvencijadas, fantasmagóricas y trágicas. La pobreza caía pedazo por sus paredes. De los ojos de las ventanas salen lluvia de soledades, mirando sin parpadear el horizonte, mientras a su alrededor se esparce inexorablemente el abandono. En las noches se oye un murmullo de soledades. Es el corazón de los dueños que se quedaron impresos, formando remolinos de espirales. Ellos huyeron por la vida, sin dejar las huellas tras su paso, de pueblos que se mueren de tristezas, de anhelos nunca satisfechos, ni en las ciudades, ni en las calles, ni en los semáforos. Extendiendo de las entrañas su dignidad maltrecha, levantan las manos al transeúnte, mientras a mí se me desgarra el alma por los ojos y la sangre de la patria se derrama, formando ríos de desolación, tristeza y muerte. Y llegan al estuario de la bahía sin cabeza, sin brazos o sin piernas, o simplemente una cabeza que no sabe dónde quedó su cuerpo. Mutilado por una sierra inclemente que ha transmutado su oficio en el tiempo. Y los otros se mueren de tristeza en las ciudades, los que alcanzaron a salir con suerte. Pero ante esta sociedad indiferente, de humillaciones, desprecios y silencios, me atrevería a pensar que más de uno preferiría no haber nacido o simplemente estar muerto. Gracias. Bueno, vamos a llamar al poeta palenquero. El último round, sí. Además quiero agradecerle que haya aceptado esta invitación a Cali. Gracias. Maestro Baudilio, veo que goza del aprecio de mucha gente. Y siguiendo la línea, esa línea nostálgica del desarraigo y el reencuentro, este texto se intitula Demasiado polvo o polvo grande, son blasuto a crecer,
o bajaré que posar senda chiquita, e viendo a tango pia cucuirao, como un gen de lo que juindo a tamini, ma bajaré que apelé ma vilantel y lienzo, ahí ten un manaque pelando un chaquero, un manaque sin fecha, un laya hasta viví, y colar y piñaña, colar y patio que hace bajo un dama famía, no pole cupé sobre mano humano repartido. Un poco de la lengua, un poco de la lengua. Y en la lengua impuesta, demasiado polvo. Crecieron nuestras sombras, o las generosas puertas de casa se hicieron pequeñas. El viento golpea con cuidado, como alguien que inseguro regresa. Perdieron las paredes su virtud de lienzo. Ahí una maleta esperando un viajero, un almanaque sin fechas, una línea sobrevive. Recordarás a Epifania, el lugar de la casa que congregaba a la familia, no soportó el peso de hermanos repartidos, de árboles sin sombras en los bordes. Regreso a reunir los huesos nuestros, a sacudir la memoria de perfectos momentos. Descubro en los rincones las muñecas de las hermanas, parecen abrirme los brazos. Dudo que alcance la claridad del universo para volver a hacer la luz en esas habitaciones donde sobraba cielo. ¿En qué momento el rumor del arroyo desapareció de nuestras gargantas? Demasiado polvo para limpiarlo todo, con un viento arrancado a los pulmones. Queda un recipiente de arcilla donde bebíamos aguas despiertas, unas voces que vuelven reclamando a sus dueños. ¿Será esta la victoria de la noche, el estado real de la muerte? Gracias. Muchas gracias. Bueno, y para cerrar este homenaje poético, llamo al poeta Feliz Darío, que además continúa la labor iniciada por Baudilio de haber fundado la Fundación de Escritores del Pacífico Colombiano, FESPACOL, y entonces lo invitamos para que cierre con un poema. Llámame Feliz Darío, Feliz Domingo. Hermano, de parte del Pacífico, de parte de FESPACOL, mis felicitaciones profundas. H para el ecobio de la literatura, de la oralitura del Pacífico, Baudilio Demóstenes Revelo Hurtado. Una madre de ébano amamanta un niño de ébano y de plata. El río Guapi en su rumor de infancia da su nombre un 24 de junio de 1942. En una hamaca de Majagua recibe los cantos de sus nanas y una artesa de moro arrulla Baudilio Demóstenes, sueña y duerme, sonríe con los dioses de África, Europa y América, más de África. Sabe desde ya que llegó a este mundo a repintar huellas, a hacer caminos. Un trozo de su océano se adentra en su memoria y no cesa de observar y nadar en su Guapi. Persigue las estrellas en la noche sin luna, se embarca en los filones del Muntú y sale a navegar buscando en raudales los orígenes de su ancestralidad. Sus orichas lo guían y él se deja llevar por el sendero amable de aquella sabiduría
por las insinuaciones de su alta palabra, por aquel fogonazo de una resistencia que corren por sus venas como ríos de amor. Baudilio es un árbol de fuentes de raíces solidarias que se alargan hasta la inmensidad y escudriña las raíces de su humana etnicidad. El Ecovio Baudilio es la voz cimarrona, insumisa y fraterna, que reivindica en cada milímetro de su territorio pacífico esa gesta diaspórica de África digna. Tan alta su labor como su estatura, resplandece en la oscuridad como un velero a toda prueba, que hace del tiempo su tiempo y el tiempo es para sí y para los demás. En diálogos de agua va la palabra eterna, floreciendo en los ritos de orillas. Sonsacando los recovecos de golfos, esteros y bahías de su Guapi natal, iluminándola con el envil del riviel que busca en el enigmático barco Maravelí, donde Baudilio y Hernando entretejen las palabras, la llenan de aroma y la sirven a la mesa para ser desgustada por los ecobios de África y América. Baudilio no es solo constelación de estrellas, es alfabeto de culturas milenarias, de marimba, de gaita y acordeón, que se asoma al balcón y a las ventanas de la infancia a navegar en sus ritos, mitos, cuentos y leyendas, a recrearse en las aguas de su oralidad. Su río Guapi en susurrar de infancia lo reclama, lo llama nuevamente por su nombre, Ecovio Baudilio, H. Baudilio, hermano de Demóstenes, y de orilla a orilla le implora que vuelva a nadarse en las aguas de su amor. Ecovio Baudilio Demóstenes, gracias por los millones de significados que dejas en este cofre de tesoros, obsequiado a toda humanidad. Allí en tu obra no solo hay entundamiento, allí hay amor, paz y eternidad. H. Ecovio Baudilio Demóstenes. Gracias. Bueno, agradecemos a todos los poetas, al maestro Baudilio y a todos ustedes. Los invitamos a un pequeño cóctel. Tenemos una pequeña agrupación de música del Pacífico en homenaje a Baudilio y les agradezco por haber estado en este 12º simposio Jorge Isaac dedicado a Afro-Latinoamérica.